Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoprograma aquí en Manos de Quién Estamos. En este vídeo quiero hacer una comparativa entre el franquismo y la democracia. Vamos a comparar los 40 años de franquismo y los 40 de democracia, dando datos y de cómo estaban las cosas y están ahora, para hacer una comparativa a ver qué es lo que pasó en cada momento, ¿no? Antes de nada, aclarar algunas cosas. La primera es que la idea de este vídeo no es decir que bueno era Franco, ¿vale? Yo no voy a justificar ni me voy a poner a favor de un régimen como el de Franco, que tuvo muchas sombras, todos los fusilados, lo de Lorca, etcétera. Bueno, no voy a defender eso. Este vídeo es más bien una crítica a la democracia actual, ¿vale? Es decir, no es tanto decir qué bueno en aquello, sino qué malo están haciendo los de ahora. Los datos que voy a comentar, pues los he sacado de varios sitios y también de conocidos, tanto amigos como familiares, que a diferencia de mí, sí vivieron en aquella época. Y curiosamente, casi todo el mundo opinaba lo mismo. Incluso personas que hoy en día votan a izquierda o votan a derecha, opinaban más o menos lo mismo sobre muchas de estas cuestiones. Y tercero, si veis que miro hacia abajo es porque tengo aquí una lista con bastantes cosas que quiero comentar y para que no se me olvide ninguna. Me gustaría empezar haciendo una comparativa entre el año 75 y el año 2016, una serie de datos a nivel económico, ¿vale? Podemos citar, por ejemplo, el déficit público, que ha pasado del 0,4 al 3%. La deuda pública estaba en torno al 9% y ahora está en el 100% del PIB. La tasa de paro también ha pasado del 3 al 20%. La presión fiscal ha subido una barbaridad del 18% al 34%. La clase media en el año 75 estaba en torno al 55 o 56% de la población. Hoy en día está en torno al 35%, poco más de la tercera parte. Pero esto no es porque ese diferencial haya subido y se haya hecho rico, no, sino que están en un estrato por debajo. Hay que tener en cuenta que en 2008 la clase media suponía en torno al 43% de la población. La industria suponía el 33% del PIB, aproximadamente un tercio, y hoy día supone el 12%. El número de funcionarios estaba en torno a 700.000 y hoy en día está en 3 millones y algo. Aquí hay que comentar varias cosas. La primera es que ahora hay más población, ¿vale? Antes había 35 millones y ahora estamos en torno a 46,5. Entonces, haciendo un cálculo, actualizándolo a la población actual, esos 700.000 actualizados a la población de hoy deberían ser 920.000, ¿vale? Y tenemos 3 millones, más del triple. Hay quien dice que esto es porque ahora hay más cosas que hacer y más medios y tal. Pero hay que recordar que la tecnología y la informatización hace que determinadas tareas las pueda hacer una persona en vez de 2, 3 o 4. Eso lo vemos en todos los sectores de actividad, como cada vez hacen falta menos empleo, ¿no? Como en el campo, en la industria, etcétera, ¿no? Con los robots, la tecnología y demás, se suprimen empleos. Por tanto, si se suprimen empleos no vale ese argumento para la parte pública, ¿vale? Porque como digo, esa tecnología lo que hace es quitar empleo y no hace que se requieran más. También tenemos un índice de fecundidad mucho más bajo ahora, en torno a 1,2 hijos por mujer, frente a los 3 que había antes. El número de suicidios era muy pequeño, he puesto inapreciable porque no he encontrado datos, pero hoy en día tenemos 10 a 30 diarios en España, ¿vale? De esto los medios no dicen nada. También la diferencia de los años que hace falta cotizar para tener derecho a cobrar la pensión de jubilación, antes eran 2 años, ya son 35 y veremos si esto no lo suben. Luego, y por último, el crecimiento económico medio durante los 40 años del franquismo fue en torno a un 5 o un 6%, mientras que en los 40 años siguientes ha sido de en torno al 1,5%. Sí que es cierto que después de la guerra civil había que reconstruir un país y eso siempre hace que el crecimiento económico sea alto, porque hay que reconstruir algo destruido por una guerra. Pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, en estos últimos años, antes de la crisis, la burbuja que hubo, ¿no? Y aún así hemos crecido muy por debajo de la media del franquismo, porque los 40 años no se estuvo reconstruyendo un país, fueron en la primera parte, luego la segunda
pues ya esa no era una economía de reparación, por decirlo de alguna manera, ya estaba reparado y el país tiraba. Vale, una vez explicados esos datos de la tabla, que son incuestionables, se pueden interpretar, pero son los datos que son, pues, por ejemplo, tenemos la dificultad para adquirir una vivienda. Antes, con un sueldo, vivía, bueno, generalmente trabajaba el hombre, el padre, ¿no? Y con ese sueldo vivía él, vivía la mujer, y vivían 2, 3 y 4 hijos. Además de esto, compraban una casa, la pagaban en mucho menos tiempo que ahora, necesitaban igual 12, 13, 15, 17 años para pagarla, se compraban el coche y después se compraban una segunda vivienda, era lo habitual. Ahora, hoy en día, un joven, que por cierto tiene mucha más formación que el trabajador de la otra época, pues con un sueldo, si vive él, va que chuta. O sea que eso de con un sueldo vivir él, la pareja y varios hijos, olvídate. Ahora tienen que trabajar los dos, teniendo los dos una formación más alta que los de antes, seguramente tendrán carrera y algunos hasta máster, y con lo que ganan pues le da para vivir los dos, con suerte tener un hijo al que verán poco, si es que lo tienen, porque hay muchos que no lo tienen, porque no pueden. Tienen una hipoteca a muchos más años que antes, 30 años con suerte, y eso de comprarse una segunda casa ni de coña, ¿no? O sea, ya vemos cómo la dificultad de comprar una vivienda y tener un proyecto de vida es mucho más grande hoy que entonces, es mucho más complicado hoy que entonces, ¿no? Con esta gran democracia que tenemos, ¿no? Además de que esta democracia, no lo olvidemos, elaboró una constitución que ponía que tenemos derecho a una vivienda. O sea, tenemos una constitución que nos garantiza el derecho a la vivienda, pero es más complicada conseguirla que con el franquismo. En esta época también nos engañan, nos roban los impuestos con estafas como el calentamiento global, cientos de millones cada año. Durante el franquismo se crearon grandes empresas y la democracia las privatiza. Los pantanos que creó Franco, el éxodo de jóvenes titulados que estamos viendo tras la crisis, ¿no? Cómo están siendo recibidos con los brazos abiertos por Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Escandinavia, bueno, un montón de jóvenes por todo el mundo hay. Les formamos aquí, gastamos los recursos aquí para que luego vayan a crear valor para Merkel y para Trump, y bueno, pues esto, ¿no? Pío Moa, que era comunista entonces, hasta ya habla de los logros que tuvo el franquismo. La pérdida de valores, ¿no? Antes había valores, los jóvenes tenían más valores, se respetaba a los mayores, ahora eso ya se ha perdido. La población está cada vez más endeudada, ¿vale? Lo que esto va relacionado con lo que dije antes de la hipoteca, cada vez la gente está más endeudada y tiene más deudas. El problema de las pensiones, con Franco no había problema de las pensiones, este problema de a ver si voy a cobrar o no lo había. Entonces, a pesar de que los trabajos ahora crean más valor añadido gracias al avance tecnológico, que ha propiciado que una jornada de 8 horas cree más valor ahora que hace 50 o 60 años, cosa que es de lógica, y sin embargo ahora hay un problema de pensiones que antes no había. Cómo se está destruyendo el lenguaje, cámaras por todas partes, vigilancia, leyes para todo, el control de internet. Antes se apoyaba mucho más a la familia, ahora las ayudas pues sobre todo para inmigrantes, ¿no? Aquí si eres blanco hetero, que te den, si eres joven y hombre, pues más todavía, ¿no? Que te den, como ya comenté en otros vídeos. La natalidad por los suelos, como ya comentamos antes, con índice de fecundidad. En cuanto a libertad de expresión, pues sí, igual tenemos hoy más libertad de expresión que antes. No lo voy a negar, pero hay muchas cosas de las que ya no se puede hablar, ¿no? Si eres periodista, hay temas que no puedes hablar. Si quieres seguir trabajando por cuenta ajena, digo, ¿no? Ya quieren hasta prohibir hablar de la época de Franco. Tenemos la ley Mordaza, las etiquetas, según de qué temas hables, ¿no? Si hablas según qué cosas sobre la inmigración, eres xenófobo. Si dices según otras qué cosas, eres homófobo o machista. Te pone la etiqueta rapidito en esta democracia que nos dicen que tiene libertad de expresión, ¿no? Esa libertad de expresión que quiere censurar Pedro Duque y otros del PSOE también, porque no les gusta que se digan ciertas cosas. Y si no, como dije en otros vídeos, que se lo pregunten a Alicia Rubio.
El tema de los impuestos, había muchos menos impuestos. Había un impuesto que no era como el IVA, que entró en los 80. Había un impuesto sobre el consumo que era muy bajo, del tema en torno al 2%. Había también un impuesto de lujo, que leí por ahí que era en torno al 33%. Y luego llega la democracia y quita el impuesto al lujo y le mete el impuesto al consumo a la clase media y a la clase trabajadora, ¿no? A las clases más bajas. Y relacionado con esto, antes el dinero cundía. Antes el sueldo daba para vivir todos. Hoy en día, pues el dinero cada vez da para menos. No había los problemas de drogas que hay ahora, ¿vale? Fue acabar el franquismo y empezar a entrar droga a tope en nuestro país. No sé si será una relación de causalidad o de casualidad, no lo sé. Pero que fue así, un hecho. Luego también esta democracia nos clavó la estafa del euro, que decía que iba a ser muy bueno, que iba a ser todo súper mega guay, súper mega chachi, nos iría de maravilla, ya lo hemos visto, ¿no? Con eso que llaman el redondeo, que yo le llamaba el robondeo, que iba todo hacia arriba, menos los salarios que no se redondearon al alza, ¿no? Las chuches pasaron de valer 3 céntimos a valer 5, ¿no? Y se rondeaba todo siempre al alza. El robondeo, que llamaba yo. Antes había menos delincuencia, había menos población recursa, no había la pobreza energética, ¿no? Tenemos aquí a gente mayor que tiene problemas en invierno para poner la calefacción, ¿no? En ciudades y pueblos bastante fríos, ¿no? Esto antes no pasaba. Pero bueno, tranquilos, que ahora se puede votar, que no cunda el pánico, que ahora se puede votar. Los autónomos que están fritos a impuestos y a cuotas, cada vez es más difícil y más trámites para abrir un negocio, una empresa. Antes era mucho más sencillo, había que cumplir unas normas de higiene y poco más, algo básico y obvio, ¿no? Pero no había tantos obstáculos, no tantas trabas para abrir una empresa. La enorme corrupción, los despilfarros, los amiguetes, las puertas giratorias, que sí, con Franco también había algo, pero no era como es ahora, ¿no? Luego, las amnistías fiscales. Franco publicó una lista con los amnistiados fiscales, ¿no? Con los que constaban en la amnistía fiscal en los 50. Y ahora la amnistía fiscal de 2012, por supuesto el PP no la ha publicado, y el PSOE, que decía Pedrito, la publicaremos en cuanto lleguemos la publicaremos. Le digo una cosa, señor Rajoy, publique esa lista porque si no lo haremos nosotros en cuanto lleguemos. Bueno, pues no la han publicado, O sea que estaría bien que al menos hicieran lo que hizo Franco, ¿no? Y publicaran esa lista de amnistía fiscal, que Franco la publicó incluso habiendo muchos de los suyos en esa lista. Como dije antes, mucha menos burocracia, era todo mucho más ágil. Claro, ahora hace falta más burocracia para meter amiguetes y enchufados, ¿no? Y por supuesto esto no supone más impuestos. Como digo, más impuestos, más deuda y el Estado parece que no tiene dinero para nada, ¿no? Como ha aumentado la deuda de 12 años a esta parte. Otro fenómeno, la desaparición de niños, que empezó al empezar la democracia. Igual esto nos puede dar una pista de por dónde van presuntamente los tiros, ¿no? Presuntamente, claro. Podemos también hablar de los derechos laborales y el mercado laboral, ¿no? Como de un plumazo te quitan derechos que han conseguido generaciones anteriores a base de lucha y movilizaciones, ¿no? Y de un plumazo fuera. La sociedad zombificada en la que vivimos, ahí todos ahí mirando una pantalla de móvil sin enterarse de lo que pasa a su alrededor. Tenemos ahora la censura del buenismo, como dije antes, que no se pueden decir según qué cosa, ¿no? Porque te pone una etiqueta y eres un xenófobo, un homófobo y no tienes libertad de expresión. Lo que hemos tragado con Gibraltar. Franco cogió la verja, la cerró y a tomar por saco. Y aquí, en cambio, a tragar con todo. Con este presunto paraíso fiscal, este presunto, lugar de dinero negro, de contrabando, un presunto narcotráfico, etcétera. Estamos aquí tragando y nada, y así seguimos, ¿no? Y sin tener mano dura con Gibraltar, ¿no? Estamos rodeados de paraísos fiscales, ¿no? Tenemos arriba Andorra y abajo, presuntamente, el paraíso fiscal de Gibraltar. Hay que hablar así, presuntamente. También el aumento de la desigualdad entre ricos y pobres. Los sectores estratégicos antes eran públicos, como las telecos, Iberia, Endesa, Repsol, etcétera. Ahora son privados. Llegó la democracia y los privatizó para meter esos amiguetes con las puertas giratorias y eso. La política monetaria ahora está supeditada a lo que dice la UE, ¿no? Y las cuentas hay que siempre, antes de llevarlas a cabo, hay que llevarlas a Bruselas para que nos den el visto bueno, ¿no?
¿no? Como si fuéramos un niño, ¿no? Que tiene que pedirle permiso al padre porque es menor de edad y decirle, papá, puedo hacer esto, y que dé el permiso, ¿no? Igualito. Luego las loterías, como hace años se vendieron a los Rothschild. Las ayudas a la natalidad que había antes, ahora hay subvenciones para asociaciones y organizaciones que van en contra de la familia, ¿no? Y a ver cómo así vamos a arreglar el problema de natalidad que hay en España, no lo entiendo. ¿A qué están jugando? ¿A qué están jugando? ¿Cómo pensáis arreglar esto? ¿No? Luego tienes todas estas políticas que hubo en el franquismo y que ayudaron a crear una clase media abundante, que ahora se está encargando, ¿no? Con la democracia. Como dije antes, pocos requisitos para abrir un negocio. La jornada laboral estaba muy regulada. Eran 8 horas y podías tener horas extra, podías hacer horas extras, sí, podías, pero previa negociación del precio. Hoy en día, las horas extras, lo que te diga el jefe y lo que quiera el jefe, y tú a tragar porque si no, traen a otro. También antes, el domicilio era inviolable, ahora los ocupas tienen más derechos que tú. Se ha reducido muchísimo la legítima defensa en tu casa. Cuando tienes que defender, tú tienes que defender a tu mujer, a tus hijos, a tu familia, y has perdido un montón de legítima defensa. Y por último, ya lo más sangrante para mí, ya para terminar, los planes de vivienda que hizo el franquismo, que creó unos planes de creación de vivienda pública para la gente. Hoy en día, como digo, es más sangrante porque estas casas están construidas, ya están hechas, están ahí. Y tenemos casas sin gente y gente sin casas. Y entonces es inconcebible que un problema que pudo resolver el franquismo, ¿vale?, no lo pueda resolver la democracia cuando nos la presentan y se autodescribe como algo mejor que el franquismo, y que encima ya no hay que construir las casas porque no hace falta gastar recursos, ni trabajo, ni tiempo porque están ya hechas. O sea que el franquismo pudo solucionar ese problema y la democracia, que es mucho mejor y no va más, es la repera, ¿no? Es la repera limonera, y no puede solucionar este problema cuando las casas ya están hechas y antes no lo estaban. Pero ¿qué estafa es esta? ¿Pero qué pufo es este? Madre mía, como digo, como dije antes, al empezar, esto no es una alabanza al franquismo porque tiene muchas sombras y yo no voy a justificar ni muchísimo menos todo lo que pasó. Pero hombre, si decís que esta democracia es mejor que lo que había antes, demostrarlo con hechos, y todo lo que había antes, todo lo bueno que había antes, ponedlo ahora. Porque si no, esta democracia es un pufo.